Buenos Buenos días, días, doctor. días. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias, profe. Buenos días, doctor. Muchachos, estamos sin aula virtual, me parece. Así es, doctor. ¿Cómo le parece? Carajo. Bueno, ¿qué podemos hacerle? No ingresa, efectivamente. No quiere ingresar. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo amanecen? Bien, doctor, gracias a Dios. ¿Descansaditos? ¿En qué quedamos ayer, mis queridísimos amigos? En el caso de la niña que estaba muerta y no estaba muerta. Y ahí llegamos ya al final. No, Estábamos hablando de la posición de garante, doctor. Posición de garante del médico Del y el médico. certificado de función que expidió. Bueno, pues analizando bien la situación, llegamos precisamente a ese punto. Estamos diciendo, oiga, hay un problema jurídico grande es el acceso carnal y el otro problema jurídico grande es el respeto a cadáveres, ¿no? Y decíamos, bueno, pero la voluntad no era acceder a un ser vivo. Entonces, muy probablemente la adecuación típica sí estaba en el 204. 200. Profe, yo pienso que no, pues porque tampoco estaba muerta. Pero sí, acuérdate de la operancia del error, Ujú. porque por ningún medio él podía saber que ella estaba viva. Profe, yo pienso que estaba el elemento evolutivo, el elemento cognitivo del señor y estaba totalmente seguro y era un error, estaba totalmente convencido que estaba accediendo a una persona sin vida. Exactamente, todos sus actos eran dirigidos no a acceder a una persona viva, ¿no? Sino precisamente a una persona, ya no era persona, era el cadáver de una persona. Simplemente paga una multa. Así lo dice el código. Es la multa, la sanción es la multa. Obviamente, pues, les voy a ser muy sincero, yo nunca he visto un caso de irrespeto a cadáver. Nunca. ¿Cómo no lo divulgan? Ay, qué Sí, profe, Glorita tiene razón. De eso hay mucho. Lo que pasa es que no lo publicitan porque se ve muy feo, muy maluco. Pero, pues esto ya, por ejemplo, esto es de parte de la integridad personal y eso debería haberse tramitado en la unidad de vida, pero yo estuve varios años trabajando allá y no vi un solo caso. No lo vi. Es muy, o sea, de verdad, no conozco el primer caso de la vida real que se haya dado por ese tipo penal. Y así hay muchos tipos penales. Pero bueno, muchachos, entonces nosotros decíamos ayer, oiga, ¿qué es ese tema de la conexidad? ¿Qué podemos determinar con esa conexidad? ¿A dónde llegamos con la conexidad? ¿Cuáles son las opiniones al respecto de la conexidad? Los quiero oír, por favor. Estamos hablando del nexo causal, doctor. Sí, Pues acerca del nexo causal, yo pienso que desde el momento en que la posición de garante del médico expidió el certificado de función, en ese momento se dieron pues
en el que la persona llegara a la morgue y se presentara el hecho. Sin embargo, el médico en este caso, si yo fuera defensor del médico, yo lo defendería por un caso fortuito. Es un caso fortuito porque no se presenta normalmente en medicina y pues las personas que estaban cerca a él, como son enfermeros, camilleros y todas las personas lo identificaron como sin vida. Acuérdate de un ingrediente bien importante que le sumamos ayer a la casuística y era que el médico le valió 5 hacer la valoración, sino que una enfermera le dijo, está muerta, ah, bueno, venga, yo firmo que está muerta y listo. Frente a ese tópico, ¿cuál es ese nexo causal? ¿Quién más quiere hablar? La negligencia del galeno, con ese tópico, como dice el doctor, creo yo que esa sería como esa conexidad. ¿Alguien más? Profe, pues evidentemente la omisión del doctor, porque omitió su deber. Omitió Sí, doctor. efectivamente, Yo siento- existe una omisión y es una violación al deber objetivo de cuidado, sin lugar a duda. Pero la gran pregunta es, ¿por esa omisión a qué se hace responsable? A mí me parece que sería el responsable tal vez de como también pagar la multa que recibe el man que, Es decir, sería responsable el irrespeto a cadáveres. sí, Sí, él con esa forma conducta, indirecta. sí, puso en Bueno, muy peligro. directa porque no la no. Pues está difícil porque él de alguna u otra manera podía determinar si sí era un cadáver o no. Entonces ahí no, a mí no me cuadra, no sé, ¿No te cuadra? no. Entonces ¿Alguien? estarían respetando el derecho a la vida como tal, el derecho a la dignidad humana también y a una atención médica. Claro. El problema desde esa teoría es bien interesante. O sea, es muy difícil de comprender. Responde por qué el médico. Por irrespeto a cadáveres, pero finalmente no era un cadáver. O responde por el acceso carnal. Doctor, muy buenos días. Doctor, buenos días. Hola. Liz. Q, te escucho. Sí, mira, pues al principio se puede considerar que el que tiene la culpa fue el doctor que realmente omitió esa responsabilidad que tenía, porque él era allí el que tenía, el que estaba de posición de garante. Pero él allí por su negligencia, él evadió el deber jurídico que debía, allí su responsabilidad. Entonces, claro, el otro pues con sus actos de parafilia o necrofilia, simplemente pues accedió carnalmente allá a la persona pensando que estaba muerta. Seguramente si no estuviera en ese estado de que ya estuviera muerta, de pronto hasta no lo hubiera hecho. Perfecto. Pues para mí fue el culpable, es el médico que ¿El omitió tuvo esa. la culpa? Ahí está un lío grandísimo y el lío grandísimo es el siguiente. ¿El médico por su omisión hizo que se cometiera otro delito? En principio no. Ya la esfera de lo del médico se había superado. Frente a ese punible toca analizar muy bien la tipicidad. Y ahí, por la extensión de la conexidad es bien difícil. Pero analicemos otra variante. No, nada y respeto a cadáveres. Nada. Resulta que Julito Báez es el encargado de recibir el cadáver. Y le hace necropsia. Y cuando le está haciendo necropsia, va a extraer el corazón y se da cuenta que este palpitaba y finalmente alcanzó a cortar y falleció la persona.
¿Cómo lo analizamos? Culposo tal vez. ¿Culposo en cabeza de quién, Fercho? Del que hace la necropsia como tal. Pues es la persona que hace que sin querer, sin saber que esta estaba viva, asesina o termina con la vida Pero, de ella que se creía muerta. pero ¿por qué culposo si no fue ni siquiera falta de cuidado porque él tenía la certeza de que era un muerto? Exacto, es eventual, fue un error médico, Sí, no es culposo, ¿no? Por parte de él, porque no tenía, ¿cómo se llama? No quería, ni tenía predeterminado que iba a matar a una persona como tal, sino que Pero como intencional. trabajo normal iba a sacar otra vez el corazón del cuerpo. Pero es que él no, es que de por sí no hizo nada, porque estaba haciendo su trabajo con la certeza de que estaba Claro, muerta, ¿no? claro. o sea, no fue ni falta de negligencia y No, cuidado no fue falta de en cuidado realizar su tampoco. labor, Es solo un la doble mental. Muchachos, repitamos algo. Defínanme, ¿qué es un error de tipo y qué es un error de prohibición? Acuérdense del ejemplo que trajo Felipe Caballero. Doctor, Dianita. buenos días, profe. El error de tipo es aquel que se presenta sobre los elementos, es objetivo, es el que se presenta sobre la tipicidad. Y el error de prohibición es el que se viene a estudiar en la culpabilidad. Entonces, en este caso, pues no sé, de presentarse sería un error, pero tal vez sería un error vencible. Porque él, a pesar de que pues él tiene sus conocimientos profesionales y él pues confiaba de pronto en un parte médico anterior que decía que estaba, pues que había fallecido, él pudo haberse percatado de que no era Superado así, el error. haber superado el error, sí. O sea, para él pudo haber sido vencible, de pronto ahí el quid del asunto estaría en determinar hasta qué punto él sí tiene esa obligación. Pero en el hecho de que si fuera un error, sería un error en la culpabilidad, que sería el error de prohibición, y sería un error vencible. En este caso, pues el reproche sería disminuido. O sea, Dianita, la culpa, señor. te la pongo así. Sumémosle un poquito. Si la nena lleva 2 días en una nevera y nunca se movió en la berraca nevera, ¿será que es vencible ese error? Profe, bueno, ahí habría que determinar, o sea, así con la sola imposición digamos, del ejemplo, uno tiene que ir más allá y tiene que analizar a fondo cuáles son de verdad las funciones de la persona que hacía la necropsia. Si yo veo dentro de sus funciones que de verdad no podía hacerlo, en ese caso sería invencible. Pero pues no sé, no sabría cómo contestarle porque no sé hasta qué Entonces, punto. en conclusión, Dianita, ¿qué tipo de errores? Es de prohibición. Invencible. Es de prohibición. ¿Un error de Perdón. prohibición? Sí, es un error de prohibición. ¿Un Le error? estaría en determinar si es vencible o invencible. Exactamente, listo. Sobre ese tópico es que hay que desarrollar la casuística sin lugar a duda. Pero, entonces, eso de cara al muchacho, es decir, a Julito, que realizó la necropsia. Pero el médico inicial, ¿por qué respondí? Él ya lo había etiquetado de que era un cadáver, prácticamente. Entonces el otro señor se confió, porque en realidad el dictamen dice allí claramente en qué condiciones presenta el objeto, por decirlo así. Ese es mi punto de vista. Profe, ahí no es un error de tipo en el que incurre él, porque yo recuerdo, si no estoy mal, que para el error de tipo poníamos el ejemplo del cazador que se confundía. Creo, si no estoy mal. Entonces, pues pasa como algo similar con este doctor, que yo que estaba muerta, pero no está muerta, entonces la accedió. Profe, yo pienso que ahí el médico sí respondería a título de culpa y el error sería vencible, porque él sí tenía dentro de su responsabilidad y de su obligación
como desarrollar todos esos pasos que lo llevaran en verdad a determinar que la persona pues ya no tenía signos vitales. No podía dejarlo así, simplemente al resultado que, pues, al azar prácticamente lo estaría dejando. Profa, pues para mí el error de tipo concurre si el autor ha obrado desconociendo los elementos del tipo objetivo, ya bien sea sobre los hechos constituidos de la infracción o sobre las circunstancias agravantes. Tema, digamos, miren la confusión tan berraca que nos está trayendo. Es que Aquí hay un tema, ¿alguien habla? sí, es que la necropsia es un examen que se hace post-mortem, o sea, después de que una persona muera. O sea, que en ningún momento la persona que haga la necropsia está encargado de ver si una persona está viva para hacérsela, porque se supone que se la llevan a él. Exactamente. Para que se lo hagan a Pero uno. muchachos, Miguel, eso es cierto, pero el médico que dio el parte responde por homicidio. Profe, no responde por homicidio, porque si no tenía signos vitales la persona, No, él Jenny, no sabía. no te me vayas por ese lado. Acuérdate, preciosa, que yo te dije, les dije, oigan, muchachos, aquí tenemos que mirar que el tipo no valoró, sino la enfermera fue la que dijo, está muerta, venga, yo firmo. Yo creo que Profe, pensé que estábamos hablando de la persona que, el corazón, pensé que estábamos hablando de ese caso. No, por eso. Omitió el deber objetivo. Por eso, Jenicita, es que es precisamente ese, la vena ya tiesa, dice yo, murió. Y no le practican ningún examen de absolutamente nada para determinar que está viva. Yo digo... Profe, entonces responde por falsedad en documento. Doctor, yo pienso ¿Tampoco? que él tiene que responder por una conducta dolosa porque omitió el deber objetivo de cuidado. Exacto. No desplegó todas las conductas necesarias para darse cuenta de que la persona realmente está fallecida. Entonces omitió el deber objetivo de cuidado. Lo dejó pues que influenciarse por el testimonio de la enfermera. Toñito, ibas a hablar algo tú. Iba a mencionar sobre el error del debido cuidado, doctor, ya que el médico en este caso está en la obligación, así la enfermera le haya mencionado que para ella estaba la persona ya muerta, el médico está en la obligación de rectificar nuevamente esos signos vitales. Y en el caso de que él haga la autopsia y se dé cuenta de que la persona efectivamente sí tenía algunos signos vitales, ya que, bueno, aunque estos fueran mínimos, respondería por el caso de homicidio, porque si él no hubiera omitido la revisión de los signos vitales minuciosamente, pues no se hubiera dado esto. Estoy viendo muchas posiciones a favor y otras en contra y eso me gusta harto. ¿Alguien más? Doctor Rafael Navas. Rafita, te quería preguntar una cosa, es que Rafita, yo veo que Rafita siempre me está poniendo acá que depende la época de los hechos. Rafita, ¿a qué te refieres con eso? Iba a empezar por ahí, es una cosa, pues, digamos, si... aló. Rafita, te escucho. Bueno, si responde, un ejemplo, si fuera en la época de 1982, pongamos un ejemplo, el Hospital de la Ortúa, que yo creo que usted sí lo ha oído nombrar, ¿cierto? En esa época existía un grupo que llamaban el Grupo de Sangre. Ese grupo de sangre, ¿qué hacía? Todos lados donde la gente llamaba que había un herido, ese grupo de sangre salía, lo recogía, lo echaba en una panel que llamaban de la policía, y iban y lo tiraban al Hospital de la Ortúa. Resulta que dentro de la panel muchas veces el tipo quedaba absolutamente, digamos la palabra vulgar porque no la tengo ahorita técnica, tieso, en mortis, con los brazos hacia arriba, los pies torcidos, totalmente pues durísimo. Entonces la policía llegaba, lo tiraban el policía encargado. ¿Con todo tieso? Todo tieso, el tipo llegaba okay. todo tieso
¿Y cuántas puñaladas le pegaron? Entonces en el hospital de la Tortuga le preguntaban al policía, 27 puñaladas hay en el cartucho, ese tipo, vea, va tieso. Entonces resulta que cuando entraba, el policía, ¿qué hacía? Por qué se entera uno? Porque a los oficiales le mandaban a uno un reporte de las personas que llevaban y el tipo ni siquiera lo pasaban a urgencias de la Ortúa, sino de una vez lo bajaban de una vez en el planchón hasta un pabellón que había donde se metían los muertos. Listo. Eso era así en esa época, ¿cierto? Los médicos, un ejemplo, en un hospital de esos fácil, en unas urgencias entraban 400 heridos en una noche, porque era el hospital donde se recibían todos los heridos de Bogotá. Eso era pues un hospital de guerra. Entonces ahí se infringían todas las normas legales. El médico no contaba con el tiempo suficiente, ni las herramientas técnicas, ni científicas, ni nada. ¿Cómo se daba cuenta usted que había un error? Porque resulta que usted decía, oiga, ¿qué pasó con un tipo que ustedes recogieron en la calle Sexta con carrera décima a las 2 de la mañana? Y el tipo decía, no, está muerto. Y después llega otro, oiga, ese man está vivo, ese man no se murió. Ustedes lo fueron y lo llevaron allá y el tipo después estaba golpeando en la puerta de medicina del pabellón de muertos del hospital de la Ortúa y resulta que el tipo estaba vivo. Esos errores pasaron en esa época. Ahorita científicamente pienso que la responsabilidad no es tanto del médico, sino la responsabilidad es de los que no cumplen a cabalidad con la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque el fiscal dice, yo tengo un investigador, se llama Pedro Pérez. Vea, hermano, vaya, atiende ese caso, hay un muerto, no sé qué, consiga las pruebas y todo. El tipo se va, digamos, por afán, porque esa noche no hay un solo muerto, sino hay 20, porque esa noche el tipo se le olvidó los químicos, porque no cumplió a cabalidad con la cadena de custodia y también los externos llegaron al sitio y dañaron la escena del crimen. Entonces los tipos lo que hacen, se man lleva 2 horas muerto. Ejemplo, estoy poniéndose un ejemplo. Lleva 2 horas ahí tirado. Prácticamente muchas veces, por el afán de realizar un trabajo, entonces ellos asumen, llegan, le toman las huellas, le sacan el cartón, le ponen los dedos, identifican, saben si tiene cédula y no tiene, lo esculcan, lo echan en una bolsa blanca y lo suben a la tal paletera que llaman. Pero cuando el tipo llega a medicina legal, el tipo se para o se levanta. La responsabilidad es de los que primero atendieron el hecho que judicialmente usted, doctor, que es fiscal, sabe que ellos tienen esa responsabilidad como policía judicial. Ellos fallaron en la cadena de custodia. Es como el doctor manda al investigador, el investigador entrega unas pruebas y usted por la cantidad de procesos que tiene en su fiscalía, usted no se puede poner a decir, sí, de verdad que Pedro Pérez estuvo parado allá y tomó la foto y la casa será roja. No, usted confía en sus investigadores y resulta que ellos le pueden hacer cometer a usted un error de hecho. Gracias, doctor. Listo, Rafita, aquí hay un punto interesante. Resulta que cuando hablamos de cadena de custodia, te lo digo desde la sede de la experiencia que tuve bastantes años allá en esa unidad, los cuerpos que eran sometidos a cadena de custodia eran los que se presumían que habían tenido una muerte violenta. Las muertes naturales, de hecho, las personas a veces fallecían y simplemente llegaba una ambulancia y lo recogía o inclusive llegaba ya, inclusive ya muchas veces, un carro fúnebre. Conocí varios casos de señores de la tercera edad que estaban con sus amantes en moteles y se ponían a tomar pastillas para la virilidad. Eso les conllevaba un paro cardíaco y morían con la amante encima. Eso sí que lo vi, de esos casos de verdad que vi hartos. Esos casos pues es un infarto fulminante y simplemente no llegaba ni siquiera a la paletera, Rafa. Muchos casos de esos llegaban, ya llegaba a recogerlos la funeraria. Entonces,
yo creo que la conclusión de esto, por aquí, Mafecilla, tú me estabas diciendo algo. Mafecillo. Mafe nos trae en el chat una discusión que es de cara al momento que se firma el acta de función. El acta de función es claramente, mis queridísimos amigos, sí o sí, el documento estatal por el medio del cual se declara fallecida una persona. Y ese ingrediente sí que tiene que tener una gran relación y prevalencia de cara a la responsabilidad del operario encargado de realizar la necropsia, en el caso que toque llegar a hacer necropsia. Porque ahí va el otro punto. Cuando yo les estaba hablando ahorita de, por ejemplo, el caso del Viagra, esos cadáveres no se les realiza ni siquiera necropsia. ¿Qué pasa? Que entonces, la amante llama, va un médico y declara fallecida la persona, firma precisamente el acta de función y ya con ese documento viene la funeraria y lo recoge. O inclusive en los mismos hospitales. Fallece la persona, el médico declara que fue muerte natural y simple y llanamente ya lo puede recoger la funeraria. Ver, cuando dices cómo así es, ¿a qué te refieres? Es que me estaba refiriendo a que en el caso del Viagra que le dan a la persona, el doctor dice que murió la persona y que por ese motivo no le van a hacer una necropsia porque consumió Viagra, pues se me hace rarísimo, doctor, porque pues no solamente por Viagra, sino la persona también puede haber muerto por otras cosas, envenenamiento. En este momento con lo del COVID están las personas que fallecen en casa, la policía va y hace como la diligencia y levanta un documento y con ese documento van a al hospital del sector y el médico está pidiendo certificados de libertad, de función, perdón, con base en el informe que da la policía. Claro, pero no se realizan necropsias, en muchos casos. Lo que pasa es que si se declara ya muerte natural por parte de un médico, no hacen necropsia. No hacen necropsia. Y los envenenamientos sí tienen una gran relevancia. Yo tuve varios casos, en una época estuve en un despacho que era de muertes por establecer. Y en eso de muertes por establecer era determinar si esa muerte natural en realidad fue natural o iba un poquito más allá de la responsabilidad. Y fíjense que nos tocó hacer exhumación de cadáveres en muchos de los casos y en uno en particular logramos determinar que el cadáver contenía veneno y que gracias a ese veneno fue que se produjo la muerte y ya había sido declarado muerte natural. Y entonces empezamos a adelantar todas las pesquisas necesarias para determinar quién fue el que mató a esa persona. Pero así es, ver, muchos casos se dan por muerte natural y no hay necropsia. Muchísimos. Muchísimos, muchísimos, porque el encargado de dar esa fe pública en ese instante es el médico con ese documento que se llama el acta de función. Y ese documento sí tiene una gran relación de cara a que el cadáver va o no va a medicina legal. Sí o no lo recoge una unidad de criminalística. Todos los días hay una unidad operando en Bogotá y se hace por turnos. Entonces el día de hoy le toca al Cuerpo Técnico de Investigación CTI, el día de mañana a la SIGIN. Pero ellos se dividen, entonces cuando se reporta un caso, se manifiesta si existe o no la necesidad de ir a medicina legal. Yo tengo acá un caso que sucedió hace unos días
Esto fue más o menos, a ver si logro encontrarlo. A bestia, esta vaina está. Bueno, eso fue en diciembre. En diciembre, una señora falleció, amaneció muerta. Y esto fue exactamente el 4 de diciembre. Ya encontré la documentación, listo. 4 de diciembre. Un señor joven. Era un señor que había nacido en el 73. Amaneció muerto. Y lo que pasa es que el compañero del trabajo se da cuenta que el compañero no llega y se va a buscarlo a la casa y lo encuentra tieso. Primer respondiente dice no hay signos de absolutamente nada. Y finalmente nunca llegó criminalística, le tocó pedir una ambulancia y en la clínica, cuando llegó la ambulancia, declararon que había sido una muerte natural, que había sido un infarto. Al pasar eso, tuvo que llegar ya la funeraria y recogerlo. Y tengo el caso aquí porque me llamaron a ver si yo podía incidir con los compañeros que tuve, porque ya llevan muchas horas, casi que todo el día, y no lo recogían. Y fíjense que era joven. Cuando son adultos mayores, los presumen más rápido que la muerte es natural. Y todo eso sí tiene una gran incidencia. Desde luego. En medicina legal siempre reposan, eso se llama los estudios complementarios. Siempre reposan fluidos, partes de algunos órganos y todo eso con la finalidad de ir a reevaluar el caso cuando llega a ser necesario. Pero cuando son declarados muerte natural, el problema es muy grave. Y cuando no pasa, porque hay muertes naturales que sí ingresan a la Fiscalía General de la Nación y se reporta falleció una persona y la Fiscalía tiene que hacer una indagación preliminar para determinar sí, efectivamente sí es natural, entonces archive. No, no es natural y continúe. Pero hay muchos casos que no pasan por allá. Muchísimos casos. Muchos casos. Entonces esto es bien delicado. Acá les tengo. Sí, esa es una actuación de primer respondiente, en efecto. Pues sí, viejo, ver, eso le quería comentar que es bien difícil. Sí, doctor, eso realmente es súper difícil. Y más establecer cuando la muerte ocurre en la casa es súper difícil, porque realmente no hay, pues no hay ni siquiera la logística para poder hacer todas las necropsias y poder establecer si de verdad la persona murió envenenada o no. En efecto, es un tema delicado, importante, pero para eso están también las opciones judiciales, ¿no? Miren, la recomendación es muy sencilla, es muy sencilla. Yo tengo un caso ahorita que me saca de quicio. A mí el cliente me dice, oiga, es que yo estoy sospechando que a mis papitos los mató mi hermano, los envenenó, porque es que mire que encontraron que iba entrando ya una enfermera como rara y que les ponían unos sueros y no se sabía qué sueros eran y no sé qué, y si se más, y finalmente le dijo, oiga, perfecto, hermano, tenemos caso. Venga, hermano, ¿y dónde están enterrados sus papitos? No, es que yo los mandé a cremar. A ver, papito, hermoso, si usted tenía la berraca sospecha, ¿cómo va a ser tan torpe de ir a cremar a sus papás? Y eso es lo que uno tiene que asesorar a la gente. Sí, si a uno lo llama un amigo y ya que ustedes son todos unos abogados, lo llaman marica, es que mire, falleció mi primo y marica, él estaba como, recibió mucha plata, él estaba rico en esos días, se volvió rico de un año para atrás,
se volvió rico y yo lo veía como peleando mucho con la señora y la señora, resulta que yo la veía como en malos pasos pero el man murió de un infarto. Hermano, ustedes lo primero que tienen que asesorar es que no cremen ese berraco cuerpo. Y eso sí que pasa. Eso sí que pasa. Estos homicidios por el corazón son bien complicados. ¿Alguien más tiene alguna opinión al respecto? Profe, ¿Quién habla? Dianita, yo, dímelo. sí, Diana, sí. Pero es respecto a lo del caso del médico que de manera pues irresponsable firmó el acta de defunción, ¿sí? Yo considero que, pues teniendo en cuenta la clase del doctor Junior, que él responde por el homicidio, pero como partícipe, porque su conducta, a pesar de no ser dolosa, sino que debió no a una acción, sino a su omisión, contribuyó a realizar la conducta antijurídica del médico legista, o bueno, de quien le hizo la necropsia, y eso fue determinante, fueron actos, o bueno, fue una omisión anterior que fue determinante para que el médico legista cometiera, pues, el homicidio a título de error de prohibición. Yo Creo que quiero, estás muy avanzada. Dame un segundito, Michael. Quiero sumarle algo a lo que tú estás diciendo y la conexidad, ¿no? Ojo con eso, es la conexidad. Siempre cuando vas a hablar de ese discurso tienes que hablar de la conexidad. Michael. Pues digamos, yo creo que es como un error de tipo porque pues es de hecho, sería un tipo vencible porque pues excluye el dolo, el tipo pues actúa pues, en mera negligencia médica porque pues no está actuando en hacer daño, pero omitió hacer lo que debía hacer. Entonces hay culpa, pero no hay dolo. Doctor, pues yo pienso que para mí sería una conducta culposa porque omitió el deber objetivo de cuidado al desplegar todas las conductas. Sí, digamos que sí. Entonces estaría respondiendo en calidad de partícipe interviniente especial desde la óptica del artículo 103 o 109 del Código Penal. El doctor de 109, conducta culposa, pienso yo. Homicidio culposo. Profe, la figura de los partícipes pues está en el artículo 30. El otro sería la del delito, ¿cierto? Ese sería el tipo. Doc, una cosita. Ya. Pues es que estoy acá chismoseando porque es que está complicado todo el tema, ¿sí? Pero pues como estás en teorías, en análisis, en hechos, ¿tú qué opinas de la coautoría impropia ahí en ese caso, Doc? Pues en realidad tenemos que mirar un desenlace. Pero hay un requisito para la consumación de la conducta y la conexidad está maniatada a una violación al deber objetivo de cuidado. Y poder determinar que es una coautoría propia y una coautoría impropia, desde luego tiene que tener una relación directa con lo que yo les dije a ustedes en una oportunidad. Resulta que hay delitos que son de comisión por omisión. Listo. Yo omito. Pero para poder hablar de esa coautoría, necesariamente se tendría que ir al fin primigenio, que vendría siendo, pues pucha, si no la declara muerta, no la matan. ¿Cierto, Jazz? Y eso lo tenemos Sí, que... pues es que estaba leyendo, Doc. No la Discúlpame matan. porque me pareció interesante el tema, entonces por eso te lo pregunté. Porque Pero pues sí, si ustedes vuelven a lo que estábamos viendo ayer de Jacobs, ahí está la coautoría.
Sí, sí, es que por eso, Profe, en fin. Alguien habló por allá también. ¿Quién más? ¿Alguien dijo, profe? ¿No? profe, yo, Diana, Anita, una última cosa. dímelo. Ay, ¿me escuchan? Obviamente. Diana. Diana Carolina. Profe, yo tengo una pregunta. Percho. Profe, lo que pasa es que yo ayer estaba leyendo el concepto de concurso heterogéneo y pues viendo que el doctor tuvo la omisión. No te entendí, se te cortó un poquito. Te entendí el genio, no más. Profe, que yo ayer estuve leyendo el concepto de concurso heterogéneo y viendo que el doctor cometió pues el acto de omisión, aparte de la falsedad en documentos públicos, de cierta manera pues hablamos de un tipo de dolo en cuanto a la muerte de la paciente. Podríamos decir que él se encuentra en esta estructura. Percho, el tema es bien berraco porque yo los quiero llevar a que analicemos. Fíjense que nosotros estamos solo hablando desde la óptica de la culpa, porque se violó un deber objetivo de cuidado. Pero no hay cabida para el dolo eventual. Desde la omisión. De parte del que hace la necropsia, yo realmente no lo creo porque pues No, él de él supone no, que del médico. dolo eventual. ¿No sería puede más haber culpa cabida. con representación, profe? Ay, otra vez volvimos a esto. No, esperen, no. Un momento. Doctor, yo, Él sí dejó el resultado al azar. Aún sabía, no, pero él no sabía que podía Es que hay un despertarse, ¿no? Es resultado una concreto. posibilidad yo muy no creo que haya un pequeña. dolo eventual. Lo de los berracos. Sí, no, otra vez este problema. Es que es un resultado concreto que es declarar la vieja muerta o no. O sea, después de eso se supone que la entierran. Entonces, como que no se dejó el resultado al azar. Obvio Lo sí, que, porque lo pudo que sí hizo estar fue catalogado. manejar Es mal la una muy, situación. muy pequeña posibilidad, pero está. Exacto. Lo que no sé es Si es nosotros dolo- miramos, Tefa, lo que tú estás diciendo, si nosotros lo miramos desde ese funcionalismo radical de Jacobs, hay dolo eventual. Hay dolo eventual. Porque, Profe, ¿qué hubo, Dianita? Doctor, pero es que, ¿Regresaste? doctor, es que yo ya pienso que no. funciona. Perdón. Dianita primero las damas, ver. Qué pena, Beder. Es que me sacó el internet un momento, pero ya. Es que yo quería preguntarle, doctor, o a ver si estaba bien, la figura de la coautoría, sea propia o impropia, ya se viene a predicar es frente a conductas dolosas, ¿verdad? O sea, y además... Es lo que estamos tocando en este instante, Dianita. Si nosotros miramos el perdón. funcionalismo radical, mira, Perdón, Dianita, qué no, pena. no, tranquila, mira, no, precisamente es el tema el que estamos cantando en este instante, sino como no nos escuchaste porque te cayó. Si nosotros miramos desde la teoría de Jacobs, Sí, qué pena. Dianita, mira esto, desde Jacobs, un funcionalismo radical, para Jacobs esto podría ser doloso, porque existe ese nexo causal, el cual dejó el médico lo dejó librado al azar por una violación a un deber que él tenía, porque es la línea donde con Jacobs, con casi todos los autores, que podemos ver que hay una línea delgada que no sé cuál es la línea, entre culpa con representación y dolo eventual. Pero si nosotros analizamos él en qué confió, si nosotros analizamos para hablar de culpa con representación, ¿cuál fue el resultado típico que confió en evitar? Ninguno. Porque es que él no hizo lo más mínimo para que se evitara la consumación de la conducta.
Él le importó un carajo si estaba o no estaba viva. A él le dijeron, ¿está viva? ¿Está muerta? ¿Está viva? No, no, no está viva, está muerta. Ah, venga, firmo. Pero él ni siquiera preguntó cómo sabe que está muerta, ni siquiera llegó a un examen preliminar para poder determinar. Entonces, lo que tú estás diciendo, Dianita, tiene una gran relevancia desde esa teoría. Muy importante. ¿Cafecito o qué, muchachos? Bueno, Gracias, Bueno, profe. perfecto. Y seguimos peleando. Tefa sigue con su duelo eventual. Toca es cambiarle el apellido Tefa Jacobs. Nos hablamos ahorita. Ojalá. El duelo te falló, bueno, sí, señor.
¿Qué hubo? ¿Volvimos? Así es. Señor. Firme, profe. Acá estamos, profe. Aquí, doctor. Hola, profe. Muchachos, Señor. 2 videitos de 5 minutos para que refresquemos un poquito esos temas confusos que nos están llegando el día de hoy. Bueno. Sí, señor. Ahí vamos recordando, ¿no, muchachos? Error de tipo. Entonces Para el hablar del error de error de tipo, tipo, tenemos esta que ya hablar continuó. previamente. Ahí está el tema del error de tipo.
Pero creo que tenemos también dudas con otro componente. Que es nada más y nada menos que esta belleza. Profe, qué pena. Dime. Profe, lo que pasa es que se queda la imagen demasiado, casi no puedo llegar a ver nada del video y pues están preguntando en el chat que si podemos tener el video en WhatsApp para reproducirlo bien y poder alcanzar a ver toda la información. Carajo. Da un segundo. Entonces, aquí va el primero. Y aquí vamos con el segundo. Repito el segundo.
Estemos viendo, muchachos. En este último, pues, hay una variación de los nombres, pues, a cómo lo manejamos en el sistema. Por ejemplo, el determinador se le ponía otra calificativo y así, pero sin embargo, pues nosotros ya comprendemos la idea, ¿no? Nosotros ya sabemos, simplemente estamos reforzando. ¿Sí lo pudieron ver? Sí, por pedacitos, pero sí, es que es congelado, entonces, bueno, complicado por partes. Ah, carajo. ¿Alguien más tuvo, o alguien sí lo pudo ver más bien completo? Los compañeros que no lo pueden ver están en el WhatsApp para que lo puedan otra vez repetir. Bueno, sí, que no se pudo ver bien. Toca repasarlo luego, doctor, porque acá por Zoom estaba deficiente la transmisión, pero pues ya está en el grupo. Gracias. Listo, perfecto. En el chat, a ver, aquí hay como 10.000 cosas que no alcancé a leer. Profe, esa sentencia que el doctor subió al chat del Zoom, ¿era también para refrescar el tema? O sea, esas Sí. definiciones. Ahí estamos con el tema de coautoría. Ahí la Corte señala y hace la diferenciación entre esa coautoría propia e impropia. Entonces, es necesario que la lean para repasar. Es muy explicativa. Y es el punto de vista como lo está manejando la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en lugar a duda, tenemos que estudiarla. Bueno, superando ese examen, les traigo un casito. Casito que no lo recordaba. Anoche en clase me acordé de ese caso y dije, oiga, ese caso está bueno. Para mis queridísimos amigos. Caso de la vida real. Año 2011. Un zapatero. Todo inicia porque en un conjunto residencial los vecinos reportan un mal olor que viene de una caneca que un individuo dejó en la esquina. Cuando llega las autoridades dicen, no, esto huele muy feo, huele muy feo, huele muy feo, es probable que exista un cadáver dentro de la caneca. ¿Eran esas canecas de metal? Y en la parte superior pues tenía cemento. Entonces, llega criminalística, se llevan la caneca, destapan la caneca y encuentran un cadáver
que era espantosamente horrible las fotos, ustedes no se imaginan. Con las simples fotos uno ya se imaginaba el olor. Un cadáver de una señora de tercera edad, con más de un año de descomposición. Claro, cuando movían los gases que van produciendo la descomposición, iban empujando el cemento en la parte superior hasta que logró una fisura y se logró escapar todo el olor. Ese caso fue terrible. Se encontró que era la mamá de un zapatero, que el tipo falleció su mamá y que la metió en la caneca, y ese es el dicho de él. Resulta, muchachos, que aquí hay un problema muy, muy serio. Y era el siguiente, pues, el tipo llegaba y argumentaba que la mamita se había caído en las escaleras y falleció, y que pues simplemente había tenido una discusión con ella, ella fue a bajar las escaleras, se cayó y falleció, y pues que él en realidad quería mucho a su mamita y no quería dejarla por allá en un cementerio, entre además que se asustó porque él decía, me pueden culpar de algo que yo no hice. Por eso metió a la mamita en la caneca. Resulta que medicina legal, una vez tiene el cuerpo, dice, oiga, yo no puedo atribuir ninguna causa ni manera de muerte por el estado de descomposición tan terrible. Muchachos, cuando yo les digo que no se imaginan, es de verdad, no se imaginan. Esas fotografías, pucha, es que nada más así me dan ganas de vomitar otra vez acordándome, y eso es del año 2011. ¿Qué encontramos en el caso? ¿Qué opinan? Quiero escucharlos. Pues, doctor, al no existir una prueba contundente, tengo entendido que en ese caso, como usted lo mencionaba, no era posible por la mezcla, los químicos del cemento con el tejido humano, no había manera de determinar causa de muerte, etcétera. Y teniendo en cuenta el proceder de este individuo, es muy difícil atribuirle una conducta punible porque o no estaba en sus cabales o su capacidad cognitiva le impide actuar adecuadamente. ¿Quién más? Profe, es que yo tengo una pregunta sobre ese caso en particular. Y es que tú nos dices que el cuerpo fue hallado con más de un año de descomposición, ¿cierto que sí? Pero entonces podríamos estipular que el hombre tuvo a su madre por mucho tiempo, por todo ese año dentro de su casa, o todo el año estuvo dentro del contenedor de basura. Lo tuvo en la casa. De hecho, no era en la casa, yo me acuerdo. Bueno, ahí sí no me acuerdo muy bien. Creo que el tipo alquilaba una bodega y ahí tenía la caneca, y como que después no pudo continuar pagando la caneca, el arriendo, y como que se la llevó a la casa y no se aguantó el olor y la sacó. Lo curioso del asunto es que yo me acuerdo que había una entrevista de un vigilante del conjunto que dijo, no, que él sacó la caneca y que el tipo le pidió al vigilante, oiga, échele ojo que no se vayan a llevar la caneca. Otros decían que no, que la sacó para que se la llevara la basura. No, pero eso no es así, porque yo recuerdo muy bien esa entrevista. ¿Qué podemos encontrar? Profe, ¿y el señor estaba bien mentalmente? ¿El señor no tenía ningún problema mental? O sea, él no estaba loco. Aleja, el problema aquí es radical. ¿Cómo lo sometemos a un examen? Nosotros como fiscalía, ¿cómo lo sometemos a un examen? Doctor, yo tengo, bueno, si sería comprobar la determinación que él dice. Si realmente la mamá se cayó por las escaleras, debe haber sufrido alguna fractura o algo referente al cuerpo. Y cuando suceden estos tipos de cosas, pues son traumas que le generan, son generadas en los huesos. Entonces, sería iniciar la investigación haciéndole nuevamente una necropsia
al cuerpo y dependiendo de eso, pues sí iniciar la investigación, porque aquí podríamos decir que es un presunto, Pero es que que es sería un imposible presunto homicidio. determinar. Estamos sujetos a una confesión por parte del caballero, no hay más evidencia. Antonio, mira, de verdad es que era asqueroso esa vaina. Pero lo Profe, curioso es que no habían fracturas de Pues doctor, ningún. yo pienso que la defensa debería solicitar ese examen a medicina legal por psiquiatría. Pero ¿para qué? profe, Para saber si es imputable o inimputable. Pero Pero ¿para igual no qué? hay material probatorio para imputarle ningún cargo, Exacto, entonces, es que de Ajá. antemano no hay cómo nada, imputarle la ahí. conducta. profe, No hay un había cuerpo que, que evidencie violencia o no hay un cuerpo por examinar y estamos sujetos a la mera confesión de él y ni así porque pues no hay elementos probatorios. Sería desgaste Doctor, jurídico pues, por parte de la para fiscalía. saber por qué conducta va a responder. Doctor, buenos días. Es que lo que dice mi compañero Oscar es verdad. Yo conocí ese caso un poco de cerca porque yo vivo en el conjunto residencia donde pasó eso. El señor, aparentemente ante todo mundo, él era normal. Eh, lo que el doctor dice es cierto. El señor, cuando sucedió lo de la mamá, acá era reiterativo los gritos cuando la señora venía porque el señor era irresponsable y ella le había dejado la casa a él. Pues al parecer, o sea, lo que nosotros como vecinos veíamos es que él era una persona normal, trabajaba, lo que pasa es que le gustaba mucho el trago. Cuando sucedió lo de la mamá, pues ese día sí se escucharon gritos, pero era muy normal acá. Él efectivamente, pues la señora se cayó de las escaleras porque estas escaleras son muy paradas. Él alquila una bodega, pasado el tiempo él ya no puede responder más por el pago de la bodega para dejar la caneca de la mamá ahí, y él acá al frente del conjunto de nosotros tenemos bahías. Él compra un carro donde hacen arepas y el señor me parece a mí una persona muy fría, muy calculadora, porque pues eso sí lo hizo o sea, con total sevicia. Pone la caneca de la mamá en el carro de las arepas, pasados 15, 20 días, ya nosotros no nos aguantábamos el olor, y un señor que estaciona su carro al lado, se le soltó el perro y el perro no se quitaba el lado de la caneca. Entonces ahí fue cuando llamaron a la policía y pues efectivamente dijeron, no, el vigilante dijo es que el señor de la casa número tal fue el que vino y me dejó la caneca acá. El señor salió muy tranquilo, doctor, muy normal. Él dijo, sí, efectivamente tuve una discusión con mi mamá, yo me iba a ir y mi mamá resbala por la escalera. Entonces, efectivamente, lo que dice el compañero Oscar, aquí estamos sujetos solamente al testimonio de él. ¿Por qué? Porque los gritos y las peleas eran continuas acá por muchos años. Entonces, en este momento solamente hay el testimonio de la propia persona que después creo que lo dejaron en libertad, igual ellos vendieron la casa, pero no hay más pruebas, porque una persona que ha estado después de un año en las condiciones y todos los químicos que este señor le echó a esa caneca, para haberla tenido en la bodega hubo un tiempo que no olía, ya cuando él la trajo acá al frente, donde guardan los carros, ya el olor era terrible, entonces en este momento pues no hay más testimonios sino lo que dice él. Así fue. De pronto una desaparición forzada se me ocurriría a mí porque creo que él colaboró con la fiscalía y hizo así como una reconstrucción de todo su proceder a partir del deceso de la señora. Inclusive creo que hay unos videos que lo captan a él manipulando una caneca en una carretilla por una zona de mercados en Bogotá. Osquitar, aquí hay un problema grave. Para la desaparición forzada es cuando no hay cuerpo. Doc, lo que pasa es Pero que, doctor, mira, escúcheme, en en, teoría pues no lo hay porque No, sí no hay hay, o cuerpo. sea, hay un tejido humano, pero pues no es, digamos, no Es le puede cuerpo. sí, aplicar la ese es su técnica. cuerpo. pero sí, sí Es lo su hay. O sea, cuerpo, mira, Doc, sí. sí hay Ajá. cuerpo, pero acá de pronto solo se entraría a cuestionar es el acto moral del tipo en cuanto a la conducta con el cadáver de la mamá. Pero sin material probatorio no se le puede imputar en ningún Bueno, crimen de homicidio. bueno, y los traigo a la locura de analizar el 204 que hablamos ayer. Miremos.
204, irrespeto a cadáveres. El que Pero, sustraiga el cadáver de una persona o sus restos o ejecute sobre ellos actos de irrespeto incurrirá en multa. Si el agente persigue finalidad de lucro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte sin sobrepasar las 10 unidades de multa. Ese se le aplicaría por lo que estamos diciendo, Ese se no le manejaría aplicaría la conducta para porque con el manejo del cadáver. No se no le se le aplicaría aplicaría por por ocultamiento del cadáver, doctor. es que ahí dice muy claramente sustraer el cadáver y en ningún momento lo sustrajo. Sí, según el hecho lo Está sustrajo de una ocultando. vivienda donde Sí, lo ocurrió un sacó de una accidente vivienda y lo puso en una de un caneca. inmueble. y entonces, donde hay respeto, y para él estaba bien, el respeto no es subjetivo. Exacto, o sea, Es demasiado complicado porque pues no es un caso normal, entonces es demasiado difícil como ajustarlo a la norma a la fuerza. Lo que tenemos que ver es como si la norma realmente tiene contemplado este hecho. Si no, pues está muy difícil imputarle algo. Es muy interesante, ¿verdad? ¿Sí o no? Doctor, por ejemplo, en este caso, al señor lo dejan en libertad porque pues creo que nadie puede autoincriminarse, ¿verdad? No sé si estoy equivocada. Exactamente. Aquí hay un parámetro Sí, bien doctor, interesante. escúcheme. Yo quisiera que me aclarara también, es decir, cómo operaría la confesión en este caso. Obviamente con los requisitos que conlleva, que sea espontánea, que no esté viciada, en fin. Bueno, el primer parámetro es el tipo no está obligado a autoincriminarse. Sencillo. Tiene derecho a guardar silencio. Se puede sentar en un interrogatorio. Él se le tomó fue una entrevista. Después cuando él dice que hay una discusión, dice, no, esto ya tiene que ser un interrogatorio. Listo, vamos a manejarlo por vía de interrogatorio. Resulta que en el interrogatorio yo puedo decir que maté a Raimundo y todo el mundo. Y eso no lo pueden usar. No puede ser tenido en cuenta. Porque resulta que en el interrogatorio yo no estoy obligado a decir la verdad. Resulta que en la única oportunidad de que el procesado está obligado a decir la verdad es delante de un juez de la República en juicio. Entonces, pues, ¿qué teníamos? Una versión del tipo donde decía, es que hubo una discusión con mi mamá y ella se cayó. Pero él tampoco está diciendo que él la empujó. Pero para que operara una confesión es que el tipo, de manera voluntaria, en una audiencia manifieste que, en efecto, él la mató. Como ocurrieron casos. Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, también de un homicidio que en Casucá sucedió y encontramos que habían muerto 3 personas y lo único que teníamos era una viejita señalando a un señor con pasamontañas que había sacado un arma de fuego y que había ultimado a esos 3 individuos, que los 3 individuos eran unas lacras para la ciudadanía, que eran los que robaban, que eran los que mataban, que eran los que, mejor dicho, hacían y deshacían. Después de varios años, estando sentados ahí en la oficina, llegó un señor, venga, buenas, ¿cómo ha estado? Mire, es que yo llevo ya como un año confesándole a todo el mundo y a todo el mundo que yo maté a esos 3 individuos y nadie me quiere judicializar y pues yo moralmente quiero ir a la cárcel porque yo los maté. Yo ¿qué? ¿Qué? Espera un momento. Sí, lo que pasa es que el tipo era el que nos tenía mamados a todos y ya listo. Yo los maté. Mierda. ¿Cómo procedemos? Pues eso es una confesión. Oscar. Lo único fue tomarle un interrogatorio. Se realizó el interrogatorio. Se fue a una audiencia de formulación de imputación y allá el tipo aceptó cargos. Y listo.
porque era el mecanismo por el cual podía judicializarse al tipo. El tipo quiso ir a la cárcel, pues fue a la cárcel. Y ya, muchachos, no, de verdad que es muy difícil con ese caso de este señor, allá por más que se investigó, si no teníamos ni siquiera, Antonio, como te lo venía diciendo antes, no teníamos un hueso fracturado, que nos dijera, sí, efectivamente se cayó y falleció a causa de un golpe. Porque eso hubiese cambiado la historia, Antonio, eso hubiese cambiado. Por más que el tipo hubiese dicho que la empujó, ¿cómo demostramos que efectivamente sí la empujó? Pues hay un hecho que nos indica que pudo haber pasado, y claro, y hay otro hecho que nos dice hay una fractura. Entonces puede haber una conexión entre las dos versiones. Pero si él está diciendo, como lo dijo una versión de él, en verdad dijo, estamos discutiendo y ya se resbaló por las escaleras, ¿en qué estamos? Por más que encontremos la fractura, ¿cómo le atribuimos la responsabilidad? Tenemos que ir más allá. Judicialmente, Perdón. dime. No, profe, eso tiene que ver con lo que el doctor decía, el nexo causal, determinar si la actitud que tomó el señor fue la que causó la muerte de la señora. Bueno, pues hasta la muerte, ya después todo lo que él hizo para la manipulación del cadáver sería otra cuestión. Es un tema bien difícil de comprender en virtud que la conexidad la tenemos maniatada en principio a conductas culposas, que un accionar se ve reflejado en otra situación siempre y cuando exista un hilo conductor. Y nosotros para determinar aquí, por ejemplo, cómo fue, si la llegó a empujar, si fue con la intención de hacerla resbalar por las escaleras, si simplemente fue, ay mamá no me moleste y no midió que estaban las escaleras, es que el problema es muy grave, muchachos. Y esto es un tema que quiero que aprendan. Es un tema ya procesalista, pero para que lo vayan teniendo en cuenta. Resulta, mis queridísimos y amados amigos, que en el derecho penal se diferencian dos tipos de situaciones. ¿Qué es una situación fáctica? Una situación fáctica son los hechos. Cada vez que ustedes escuchen situación fáctica, son los hechos. La realidad. Lo que sucedió. Sí. Pero, entonces, cuando ustedes van a analizar una situación fáctica, en el procedimiento penal tiene que existir los hechos jurídicamente relevantes. ¿Y qué son los hechos jurídicamente relevantes, amados amigos? Son los hechos que son de verdadera importancia para el derecho penal. Y ahí es donde vamos a entrar con toda la dogmática. Oiga, sí existió conducta y esa conducta es típica y es antijurídica, pero bueno, se excluye en culpabilidad o, bueno, dependiendo de lo que analicemos en cada caso. Pero son los hechos jurídicamente relevantes. Si no, no es más, eso no es más que los hechos que son de importancia para el derecho penal. Pero muchachos amados, hay hechos indicadores. Hechos indicadores. La Corte Suprema de Justicia se ha quebrado las pestañas tratando de hacer la diferenciación y hoy en día vemos acusaciones de la Fiscalía General de la Nación que no han comprendido que es un hecho jurídicamente relevante y un hecho indicador. Pero ustedes ya van a saber en este instante qué es un hecho indicador. Por ejemplo, Joa tiene un carro negro. Joa tiene un carro negro. Pero Joa tiene el carro negro con vidrios negros. Y resulta que Tati va pasando la calle y hay una cámara que graba el momento en el que el carro negro Joa
atropella a Tati. Hasta luego, se va. ¿Qué pueden deducir ustedes de ese hecho? Pues que fue yo. O sea, es como lo que Socorro. inmediatamente uno piensa. ¿Fue yo así o no? ¡Pues no! ¡Amados No, amigos! o sea, no. Eso es un hecho indicador. ¿Qué indica? Que el carro es de Joa. El derecho penal no puede llegar a decir, pues Joa, simplemente porque el carro es de ella. Desconocemos quién lo conducía. Exactamente. Eso es un hecho indicador. El carro es de Joa. Pero un hecho jurídicamente relevante es Joana la mató. ¿Y cómo podemos de pronto en esa casuística decir, así fue Joana? Si demostramos con otros medios de prueba que Joana iba muriendo. Doctor, o sea que los hechos indicadores no dan ninguna certeza. No, resulta que antes, amados amigos, para el derecho penal los hechos indicadores eran más que suficientes y a punta de indicios, los hechos indicadores son los indicios. Y a punta de indicios se podía condenar a una persona. Hoy en día la Corte ha sido muy clara y garantista de señalar, oiga, estamos en un derecho penal de acto, que en ese derecho penal de acto tenemos que calificar actos, no por indicios decir, oiga, es que tal vez lo cometió. No, nosotros necesitamos demostrar que lo cometió. Punto. Y por eso dice, no se puede condenar a nadie con solo hechos indicadores. Miren, de verdad, es la hora que uno pelea en los estrados judiciales por decir, a ver, señor juez, el fiscal general de la nación es claro en decirle a sus delegados, oiga, imputen hechos jurídicamente relevantes. Si estamos acá en una audiencia de formulación de imputación y no he escuchado el primero, por favor, yo quiero saber qué fue lo que cometió mi cliente según el dicho de la fiscalía. Pero acá nos traen una historia de terror que no tiene ningún hecho jurídicamente relevante. A ver, señor juez, el Código Penal es claro. ¿En calidad de qué lo cometió? ¿Y qué fue lo que cometió? ¿Y cuál fue ese accionar? Porque hasta la conducta está regulada en el Código Penal. Eso pasa a diario. Y peor cuando van a las siguientes etapas, acusación. Y peor cuando llegan a juicio sin hechos jurídicamente relevantes. Un caso, ¿quién se inventa rápido una casuística? Que solo sea hechos indicadores. Una persona que de pronto es frecuentada por varios caballeros en su inmueble y de pronto la comunidad asume que se lleva a cabo una actividad ilícita, un consumo de estupefacientes o, en fin, de pronto basándose en la apariencia de esos visitantes asiduos al inmueble. Entonces, de pronto ya por ese hecho indica que ahí funciona un expendio o indica que se lleva a cabo una actividad de juego clandestino o algo así. Denme un segundito, por favor, un segundito. Dicen por ahí, muchachos. Yo lo escuché, simplemente quiero repetirles lo que yo escuché.
¿Ustedes conocen un restaurante costeño que se llama Narcobollo? Sí, está en la costa. No sé si acá en Bogotá haya. Empezó. Acá en Bogotá hay, sí. Le suministra los alimentos a las empresas de carbón en Santa Marta. Es el mismo, exactamente. Delicioso, qué vaina tan... Oiga, tengo ganas de comer hoy narcobollo. Narcobollo empezó en Bogotá, en la 116. Y dicen que el nombre de Narcobollo fue creado en virtud que ellos vendían el bollo costeño. El bollo es con harina. Y resulta que en la madrugada hacían la distribución de la harina. Y los vecinos veían que bajaban bultos de bolsas transparentes con un contenido de un polvo blanco. Sí, sí, sí. Y entonces creían que era droga. Y pleno auge de la droga en Colombia. Decían, oiga, eso es droga. Tanto así que se montó un operativo por parte de la Policía Nacional y llegaron al sitio y encontraron fue pues que era la harina para los bollos y gracias a eso le pusieron narcobollo. Eso lo dicen, no sé. Yo hasta ahora, yo soy un millennial, soy muy jovencito para saber si eso fue o no fue verdad. Entonces, muchachos, habían carros que llegaban en la madrugada a descargar bolsas blancas, bolsas de contenido de polvo blanco. ¿Eso podría ser un hecho indicador? No, como lo decía nuestro compañero. Eran simple Puede conjeturas. ser un indicio, doctor, más no una situación fáctica. Por eso, Eder, vuelvo y repito, los hechos indicadores son indicios. Sí, Sí, es un indica que indicador. están bajando bolsas Y con son polvo. fácticos también porque están sucediendo en la realidad, pero no quiere decir que se configure una actividad ilícita. Con hipótesis. Doctor, puede ser un hecho indicador más no una situación fáctica. Yo tengo una pregunta, profe. Dímelo. ¿El caso de Colmenares no podría configurarse como un caso con hechos indicadores? Todos, la mayoría de los casos tienen hechos indicadores. La mayoría. La mayoría. La mayoría de casos tienen su hecho indicador por ahí. Camuflado. Pero es allí, profe, en el momento en que se entra a comprobar fehacientemente para poder llegar a tener un material probatorio. Y allí ya no pasa a ser hechos de indicio, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que desprender. Desde la óptica, desde el comienzo del caso, mirar desde los hechos indicadores a tratar de formular un hecho jurídicamente relevante. Y es a través de la investigación como tenemos que configurar eso. Eso es un problema al berraco, muchachos. Es un problema al berraco, pero lo que yo quiero, por ejemplo, es cuando encuentran un arma, no, encuentran un cadáver con un casquillo, con una bala adentro. Hacen la extracción de la bala en medicina legal y eso lo meten en un sistema que no recuerdo el nombre, eso se llama... Dios mío, se me fue. Creo que Safis. Doctor, una pregunta. Señor. Doctor, en el ejemplo del señor de la caneca, un hecho indicador se podría constituir la mala relación que tenía con su Claro que sí. Y por eso sumémoslo a que la metió ahí. Pero doctor, una pregunta. ¿Esta mala relación debe estar argumentada, por ejemplo, a través de un antecedente en comisaría de familia o de pronto a través Simplemente los vecinos que como Paulita, que dijeron, oiga, es que acá se van en la jeta cada 3 días ellos. Eso ya constituye un hecho indicador. ¿Qué indica? Que había una violencia y había un conflicto constante, pero no indica que había una muerte. Y el ¿Para qué sirve un hecho indicador? indicador. Para hacer más creíble una postura. Pero no apunta a hechos indicadores porque miramos ese caso de la caneca es
Solo hechos indicadores. Profe, una pregunta. Ahora que el doctor, esa última explicación del hecho indicador, podría encuadrarse de la siguiente manera respecto a la primera sentencia que leímos o de las primeras, la del muchacho del el conductor que ¿Dolo eventual? ¿Señor? ¿El dolo eventual? El dolo eventual. Entonces, una de las consideraciones de la Corte fue ¡Por que el fin! señor ¡Por fin! ¡Por fin! que el señor había tenido varias infracciones en su historial. Entonces el doctor había dicho, no, eso es pues su crítica fue, es que eso es regresar al derecho penal del enemigo, porque era tener en cuenta sus antecedentes, pero entonces sería más bien que la Corte lo que consideró es que era un hecho indicador. Anita, sí, lo estamos comprendiendo perfectamente, estoy muy feliz. Lástima que yo ya no tomo si no me emborrachaba hoy, pero miren, es que es precisamente eso. Fíjense que en esa sentencia se construyó una inferencia razonable de autoría o participación a punta de hechos indicadores. Y la Corte llega y dice, sí, pam, pam, pam. Listo, y eso lo compararon con la materialidad de la conducta que fue el homicidio. Y dijeron, a raíz de los hechos indicadores, aquí hay doble eventual. Hoy en día ya no es así. Ya no es así. Los antecedentes ya no deben ser tenidos en cuenta. Porque es que estamos desnaturalizando el procedimiento penal que tenemos en la actualidad de decir, hey, estamos en un derecho penal de acto, no de autor. Si estamos en derecho penal de autor, sí podemos determinar, oiga, el tipo hacía esto, siempre tenía estas costumbres, todas estas situaciones. Tati. También podemos traer a colación. ¿Cómo? Perdón. También podemos traer a colación el caso de la sentencia de lo del caso del niño y el perro, que decían que el señor nunca le habían conocido mujer. Entonces, que porque nunca le habían conocido mujer, entonces que por eso había cometido ese tipo de delitos. Exactamente, si el tipo es igual de virgen a mí, pues eso no es ningún problema y eso no... Pero sí podríamos encuadrarlo con lo que estás explicando, ¿cierto? Sí, claro, pero fíjense, vuelvo y repito, los hechos indicadores hacen más creíble una postura, pero no son la última palabra. Creo que alcanzamos a comprender algo muy bien. Váyanse que tienen tortura, ¿qué? ¿Laboral? ¿Tienen laboral? Laboral Entonces, colectivo. bueno, que les vaya bien. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, doctor, que esté muy bien. Esté bien. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor.